tal? Muy buenos días. Comenzamos a estar bien con un montón de temas que seguro te van a interesar. Vamos, por ejemplo, a aprender a elegir el perfume ideal para cada uno. Conoceremos qué es la fisioterapia cardiorrespiratoria y cuáles son sus beneficios. Os descubriremos una nueva forma de hacer deporte, el contorsionismo, y pondremos de moda la melena dorada. Además, con motivo del Día Mundial del Alzheimer, hemos invitado al doctor David Pérez, director de la Fundación del Cerebro de la Sociedad Española de Neurología, para hablar sobre esta enfermedad. ¿Te interesa saber algo más sobre algún tema o hacernos llegar algún comentario? Puedes hacerlo a través de nuestra página en Facebook. Animaros a seguirnos. Enseguida comenzamos. Hablamos sobre la enfermedad de Alzheimer con el neurólogo David Pérez. Descubre cómo cubrir las necesidades energéticas de los más peques de la casa. Una nueva forma de hacer deporte ha llegado a la ciudad. Hablaremos del contorsionismo urbanita. ¿Quieres tener una melena impecable como las famosas más glamurosas? Una nueva técnica al alcance de todos y estarás de cine. Nos adentramos en el mundo del perfume. ¿Sabes cuál es el mejor para tu piel? Te descubriremos la fisioterapia de la que se benefician los pacientes con enfermedades cardíacas y respiratorias. Una de las dudas que asolan con frecuencia a muchos padres cuando se tienen que enfrentar al menú semanal de sus hijos es saber si están alimentándoles correctamente. Invertir tiempo en su alimentación es hacerlo en un futuro. Descubre cómo cubrir las necesidades energéticas de los más peques de la casa. Una de las dudas que asolan con frecuencia a muchos padres cuando se tienen que enfrentar al menú semanal de sus hijos es saber si les están alimentando correctamente, porque no es lo mismo comer que alimentarse. La respuesta a estas incertidumbres es muy relativa, porque las recomendaciones nutricionales siempre se deben adaptar a las características individuales, es decir, todo depende del niño, de su peso, de su altura o de la cantidad de energía que gasta. Una alimentación adaptada a las costumbres que tiene esa familia. Tratar de que sea bastante variada, que no sea repetitiva, lo que nosotros llamamos una alimentación selectiva, pero siempre respetando los gustos de la familia. Las proteínas intervienen en la formación de tejidos, por lo que es importante que los pequeños las tomen de alto valor biológico. Son las que están en la clara del huevo, la leche y derivados, los pescados y las carnes. Las legumbres son también una buena fuente de proteínas, a condición de que se mezclen con cereales. De la grasa, las recomendaciones de siempre, no abusar de las saturadas. ¿Sí o no a las chuches? Ha formado parte de las costumbres y de una manera racional. Pues hombre, tomar chuches una vez a la semana, una golosina, un helado, un bocata de chocolate, pues está bien. El problema es que a veces castigamos y premiamos con la alimentación. Pero de las distintas ingestas diarias, la más importante es el desayuno. Es importante porque empieza la actividad del niño, probablemente tiene que prestar atención en el colegio, y es verdad que también un poquito reflejo de la sociedad que vivimos, que vamos con prisa, pues no nos detenemos a prepararlo de una forma atractiva. Comer en familia no es solo un ritual social. Compartir la mesa familiar regularmente aporta beneficios físicos, sociales, emocionales y nutricionales. Por tanto, comer con la familia supone una estimulación para los más pequeños. ¿Hay una edad a partir de la cual no se recomienda practicar deportes de contacto? Bueno, en realidad deberíamos empezar a dejar de practicar deportes de contacto en el momento en que, primero, nos diagnosticaran cualquier tipo de lesión, segundo, empezáramos a tener cualquier tipo de problema osteoarticular. El deporte de contacto en sí es una actividad física recomendable. Otra cosa es que hablemos de contacto entre personas, pero por ejemplo trabajar boxeo puede ser muy bueno como actividad quemacalórica sin que haya la parte de combate, podemos trabajarlo. Entonces, siempre y cuando respetemos que pasado un tiempo ya no somos personas ágiles para el combate, la actividad en sí la podemos mantener. ¿Hay alimentos que nos pueden hacer combatir el estrés? El estrés influye de forma muy negativa en nuestro estado de salud. Se ha demostrado que las personas que sufren de estrés crónico generan mayor cantidad de radicales libres, es decir, los responsables de que envejezcamos, no solo por fuera, sino también por dentro. Para combatir estos radicales libres, lo ideal es incluir en nuestra alimentación alimentos antioxidantes, tales como las frutas o las verduras, ricas en, por ejemplo, licopeno, la vitamina C de los cítricos,
También podemos incluir minerales antioxidantes como el selenio, que está presente en la avena y en la levadura de cerveza, o el zinc, que lo encontramos en el huevo y en los cereales. También sería interesante consumir aceite de oliva porque es una fuente excelente de vitamina E, una vitamina antioxidante. Tras el éxito conseguido en Estados Unidos e Inglaterra, una nueva tribu urbana ha llegado a nuestra península. El contorsionismo urbanita, la nueva forma de hacer deporte al alcance de todos. Este movimiento apuesta por integrarse en el mobiliario urbano de la ciudad para formar parte de él, buscando la diversión. Un nuevo arte urbano ha llegado a la ciudad. Hablamos de los Crazy Contortions. Vamos a ver qué es esto. Darnos un poco qué es esto, en qué consiste todo esto. Bueno, pues esto básicamente es un movimiento libre, ¿vale? Y realmente lo que nos basamos, para que lo entendáis un poquito, es en adaptarnos, ¿vale?, al mobiliario urbanístico, ¿no? Ir adoptando formas con el conjunto de personas, ¿no? ¿Cómo surge toda esta idea? Pues esto realmente es un movimiento que surgió en Estados Unidos, ¿vale? Lo que pasa es que poco a poco se fue dispersando hasta que llegó al Reino Unido y ya de ahí pues pegó el salto aquí. ¿Cómo es la preparación? Pues realmente preparación tampoco hace falta. Cualquier persona se puede unir porque puedes hacer algo muy complicado si te apetece hacerlo, o puedes hacer algo muy sencillo igualmente si te apetece, que es, si nos has visto en el banco, algunos solo nos sentábamos y otros hacen cosas, o sea que puede hacerlo prácticamente cualquier persona que le apetezca pues hacer algo diferente, divertido y pasar un rato agradable en compañía de gente, amigos o de gente nueva que conozca en la actividad. Pero, por ejemplo, estamos viendo aquí, hay determinados movimientos que cualquier persona no las puede hacer. Entonces, ¿dónde tienen que ir a prepararse? ¿Dónde se pueden preparar o cómo? Hombre, ya te digo de todas formas que no tiene ninguna regla, pero bueno, luego si la gente quiere prepararse, pues hay academias de acrobacias, hay academias de baile, hay circos donde se puede aprender, y la gente, si le apetece hacer cosas un poco diferentes, pues ya es ponerse en contacto con estos sitios y aprender cosas nuevas. ¿Se puede hacer ejercicio estando embarazada? Sí, y siempre y cuando esté autorizado por el médico y siempre y cuando la persona esté guiada con un profesional formado en un trabajo con embarazadas. ¿Es bueno comer un huevo al día? Los huevos son alimentos que pertenecen al grupo de las proteínas, es decir, la carne, el pescado, el marisco, los huevos y las legumbres no se deberían consumir todos los días, sino variar dentro de este grupo. La recomendación máxima en cuanto a los huevos, si no tenemos problemas de hipercolesterolemia, es 3-4 unidades semanales. Por eso un huevo diario no sería recomendable. Las melenas rubias siempre han sido sinónimo de glamour y de saber estar. Por eso este look ha sido elegido por muchas musas de nuestra historia, como por ejemplo Brigitte Bardot o Marilyn Monroe. Y es que la melena dorada está de moda, y no solo en rubias, sino que también en las morenas. Una melena brillante y bien cuidada siempre ha sido síntoma de glamour. Estamos acostumbrados a ver en la tele a nuestras estrellas con esas melenas impecables. Pero es que un pelo brillante está al alcance de todos. Valeria, cuéntame, ¿qué tratamiento me vais a hacer? Bueno, nosotros vamos a hacer la cauterización molecular, que es la recuperación del pelo con la queratina pura. Entonces ahora la chiquita está abriendo la cutícula de tu pelo con un champú especial que se llama champú antirresiduo. Y con eso, la cutícula abierta penetra mejor la queratina para el proceso de cauterización. Y este proceso de cauterización consiste en, conseguir una melena brillante, ¿no? Conseguir una melena principalmente reestructurante, porque cuando está reestructurada, que es la recuperación de la queratina dentro de la cutícula, tu pelo estará más fuerte, reestructurado, más sano, la rotura se disminuye un montón y el brillo es inigualable. Como en las estrellas de cine, ¿no? Sí, pues mejor. Bueno, y este proceso se lo puede hacer cualquier persona con cualquier tipo de pelo.
Carmen, todas las personas que llevan problemas de química, ¿no? Que tenga química en su pelo, sin que lo puede llevar. La gente también que tiene el pelo muy finito, muy pobre, que a lo mejor no lleva química, también se conviene hacer porque gana grosor. El hecho de estar llenando la queratina en la cutícula del pelo queda más grueso. ¿Sí? ¿Sabe? Porque la verdad lo que con pasar de los años, nuestra propia queratina se va disminuyendo y el pelo tú lo notas más débil, más fino. Entonces hay gente que tiene el pelo más fino, se queda más fino, ¿no? Con pasar de los tiempos. Claro. Y la queratina lo que hace es llenar este tubito que es... Esta mascarilla, ¿de qué está compuesta? La mascarilla, yo cogí una mascarilla específica para su pelo, que es un poquito de fruta, que no es muy graso. He puesto vitamina A para retener la nutrición. He puesto un chorrito de aceite de argán y he puesto proteína de las setas, que es lo que va a ayudar a dar el brillo a tu pelo. Bueno, Valeria, vemos el resultado final, que más brillante no puede estar. Me ha encantado, me ha encantado. Si quieres aprender qué perfume es el más adecuado para ti o a elegir uno para cada ocasión, puedes acudir a un taller olfativo y descubrirlo. Un perfume es algo muy personal. Aprender cuál es la fragancia más apropiada para cada uno es algo extendido en Francia y ahora esta práctica aterriza en España a través de diversos cursos de iniciación al mundo del perfume. Diferentes factores pueden influir, como sobre todo la cultura. Cuando estamos en Estados Unidos, u Europa u Japón, buscamos fragancias diferentes, la temporada, el tipo de piel y también lo que buscamos. Eso es muy personal, lo que hace que la elección de una fragancia no puede ser, la misma para todos. Y es que mucha gente no sabe elegir qué perfume se adapta mejor a su personalidad. La temporada influye, llevar la fragancia por el día o por la noche puede ser también factores determinantes. Voy a decir hasta una fragancia en el mismo día sobre la misma piel. El estrés, las hormonas también tienen una incidencia importante. No hay que precipitarse, hay que tomar tiempo y probar sobre la piel. En definitiva, cada persona puede utilizar muchos tipos de perfume según la ocasión e incluso su estado de ánimo. ¿Quieres adentrarte en el mundo de los olores? El doctor David Pérez es el director de la Fundación del Cerebro, dentro de la Sociedad Española de Neurología, y está hoy aquí para hablar del Día Internacional del Alzheimer. Doctor Pérez, bienvenido. Muchas gracias. ¿Cuáles son las causas del Alzheimer? Es una pregunta clave, ¿no? Ojalá tuviéramos las causas últimas. Hoy en día no se sabe, pero sí es verdad que hay algunos factores que hacen aumentar su frecuencia, sobre todo la edad, los factores de riesgo vascular y posiblemente hay un factor genético en medio, pero realmente las últimas causas todavía son desconocidas. Tenemos en España una serie de afectados, no es tan importante el número, porque afectados son todos los que están alrededor de los pacientes, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo siempre digo que la enfermedad de Alzheimer no afecta solamente al individuo, sino todo lo que le rodea, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de 500.000 o 600.000 familias afectadas en nuestro país, ya que los cuidados de la enfermedad de Alzheimer pues recaen sobre el familiar más directo, la esposa, el hijo, la hija. ¿Qué tipo de cuidados necesita un paciente de Alzheimer? Depende del estadio. Inicialmente, cuando los pacientes están en un estadio leve, pues los cuidados simplemente es pues cuidar que tomen la medicación, supervisarles sus actividades diarias. A medida que va avanzando la enfermedad es mucho más complejo, porque los pacientes empiezan a tener trastornos de conducta, pueden tener agresividad, ideas deliroides, como por ejemplo pensar que su esposa anciana pues tiene un amante, por ejemplo, ¿no? De tal manera que eso es una situación muy, muy dura para la familia. Hablemos de cómo detectarlo a tiempo. ¿Qué indicadores, cómo podemos percibir, porque me imagino que cuanto antes se detecte, mejor la intervención, cuanto antes la intervención clínica se produzca, mucho mejor? Entonces, ¿cómo podemos detectar que alguien puede estar sufriendo los comienzos del Alzheimer? Eso es difícil porque realmente los inicios suelen ser pérdida de memoria. Las quejas de pérdida de memoria es una sintomatología muy frecuente, que todos en algún momento de nuestra vida lo tenemos, ya que a veces cuando estamos estresados, nerviosos, estamos inatentos, podemos tener pérdida de memoria. Pero sí es verdad que
que cuando esa pérdida de memoria influye de alguna manera en tus actividades diarias, tienes algún problema en tu trabajo, tienes algún problema en tus relaciones sociales por ese problema de memoria, ahí es cuando hay que ir al médico para evaluarlo. ¿Y a partir de qué edad podemos estar un poco más pendientes de esto? El Alzheimer aumenta su frecuencia a medida que uno va envejeciendo, pero sí es verdad que tenemos casos desde los 40 años, pero desde luego a partir de los 60, 70 es cuando la frecuencia es muchísimo mayor. Con el Alzheimer puede pasar también que estemos de alguna forma protegidos porque el cerebro esté en condiciones de resistir mejor la degeneración en un momento dado. Hay un ejemplo de un estudio realizado en monjas. ¿Puedes explicar un poco? Sí, porque es un estudio hecho a lo largo de los años 80, además muy conocido en el sentido de que eran una serie de monjas de clausura que cuando fallecían pues su cerebro se donaba a la ciencia y se analizaba. Y se vio que había monjas que tenían una actividad cognitiva normal aparentemente y su cerebro tenía un montón de carga lesional de enfermedad de Alzheimer. Si se analizaba la vida de esas pacientes, se veía que eran pacientes que habían estado muy estimulados cognitivamente y que mantenían un nivel cultural elevado, lo que implica la idea de que si nosotros nos mantenemos activos, hacemos ejercicios de estimulación social, cognitiva, probablemente tengamos mayores conexiones al cerebro, mayores árbol dendrítico que llamamos nosotros, de la manera que somos más resistentes a la pérdida neuronal. O sea que lo que se ha demostrado es que una vida activa realmente puede prevenir incluso del desarrollo fisiológico del Alzheimer. Digamos, estamos más prevenidos que el resto de la población que en un momento dado no tenga esa reserva cognitiva, ¿no? Ahí está. Probablemente no es que evitemos la enfermedad, sino que evitamos las consecuencias de la enfermedad. O dicho de alguna otra forma, necesitamos que nos afecte mucho más para que los síntomas aparezcan. El Día Internacional del Alzheimer pretende sensibilizar. ¿De qué forma se va a sensibilizar a la población en general sobre el Alzheimer? Pues el Alzheimer lo llamamos la epidemia silenciosa, en el sentido de que son pacientes que los pobres poco pueden pedir, en el sentido de estar activos, ¿no? De tal manera que yo creo que se necesita este tipo de eventos para que la sociedad, los poderes políticos entiendan de que hay un problema serio de salud en relación con los pacientes con enfermedad de Alzheimer y que se debe dedicar más recursos y servicios a este tipo de colectivo. Y como mensajes de cara a lo que es la prevención, los factores de riesgo, ¿cómo evitarlos? ¿Qué podemos decir? Es una buena pregunta, porque realmente hay algún estudio que dice que si controláramos bien los factores de riesgo que pueden producir Alzheimer, pues reduciríamos la prevalencia de la enfermedad. ¿Cuáles son? Pues el ejercicio físico, no solamente el mental, sino el físico, lo de corpore mens sana in corpore sano, en esto funciona. Hay que mantenerse activo físicamente y cognitivamente y también controlar los factores de riesgo vascular. Hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia. Hay algunos estudios que demuestran que el buen control de la hipertensión produce una disminución de la frecuencia de la enfermedad de Alzheimer y de otro tipo de demencias, de tal manera que son factores de buena higiene que hay que mantener. Te voy a hacer una pregunta para que te mojes. ¿Qué es más importante de cara a la prevención del Alzheimer? ¿El cuidado, vamos a decir, del corpore o de la mente? Hombre, para salir de esto podría decir que las dos cosas, ¿no? Ya, pero posiblemente en la sociedad en la que estamos dejamos un poco de lado el corpore, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues lo mantenemos un poco aparte, ¿no? Hacemos poco ejercicio físico, la obesidad es un problema fundamental en los países occidentales, el control de los factores de riesgo vascular, pues a veces no es todo lo bueno que se quiera, pero sí es verdad que yo comento que el cerebro no se ve, es decir, tú ves el corazón, ves el tubo digestivo, ves la piel, pero muchas veces hay un daño cerebral que no lo vamos viendo y parece que no pasa nada hasta que aparecen ese tipo de enfermedades. Por lo tanto, yo me quedo con las dos cosas. No se ven las ideas. En algún caso hasta se ven las ideas y luego pasa lo que pasa. O sea que hay que mantenerse físicamente bien y eso es una forma mucho más fácil de proteger el cerebro que decirle a alguien que intelectualmente empiece a dar grandes pasos, ¿no? Eso es. O sea, gente muy brillante, realmente intelectual, está más protegido también contra el Alzheimer. Más protegido en el sentido que tiene más reserva cognitiva, pero lógicamente si tiene la enfermedad más tarde o más temprano, pues probablemente la desarrollen, ¿no? Sabemos conocidos mediáticamente políticos que han tenido una enfermedad de Alzheimer y al final acaban desarrollándola. Pues nos quedamos con esa idea, que hay que hacer ejercicio físico y que hay que cuidar el cuerpo para que la mente también esté bien situada. Doctor Pérez, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias a usted. Si tienes alguna patología respiratoria o sufres del corazón, presta atención porque te vamos a contar en qué consiste la fisioterapia cardiorrespiratoria y a todos los beneficios que aporta a los pacientes que la practican. Seguro que te interesa.
Si hablamos de fisioterapia, todos pensamos en dolores musculares, contracturas o fracturas óseas, pero esta disciplina abarca mucho más. Nuestros pulmones y nuestro corazón también se pueden entrenar para sacarles un mayor rendimiento. Nuestros pulmones, nuestro corazón, pues son órganos que a veces también necesitan una reeducación, un reentrenamiento, o están obstruidos y necesitamos hacer técnicas para desobstruir los bronquios, para que no haya mocos, para que el aire pueda llegar a los pulmones y no te ahogues y puedas respirar de manera normal. O un corazón infartado que sea capaz de recuperarse, que ante un esfuerzo pues lo pueda superar sin ningún tipo de problema. Esta fisioterapia es muy recomendable para personas que sufran cualquier tipo de patología cardíaca o respiratoria. Ahora que viene el otoño, los catarros, las otitis, las bronquiolitis, que son ahora cada vez son más frecuentes, la verdad que la fisioterapia respiratoria es una opción muy interesante para hacer que el niño pues no tenga que estar con tantos medicamentos y sobre todo para evitar las reincidencias. ¿Y qué resultados se obtienen con este tipo de ejercicios? Un paciente que tiene una patología pulmonar o cardíaca, el fisioterapeuta le ayuda a mejorar su calidad de vida, a que respire mejor, a que su corazón, que es un músculo, pues vuelva a funcionar para que tenga una calidad de vida óptima. Mejorar la salud y la calidad de vida es el objetivo de esta fisioterapia, una forma muy sana de mantener este tipo de patologías a raya. Buenos días. Esta semana se celebraba el Día Mundial del Alzheimer, una patología que afecta a nuestro país a más de 600.000 personas, aunque se estima que puede haber otras 200.000 sin diagnosticar. Dado el progresivo envejecimiento de la población, se estima que en unos 30-40 años se pueda doblar esta cifra. En este contexto, la investigación es esencial para avanzar en su tratamiento. Por ello, los neurólogos piden la puesta en marcha de un plan estratégico frente al Alzheimer para mejorar diagnóstico, tratamiento y la investigación. Hasta ahora en Europa, solo Francia, Gran Bretaña y Alemania cuentan con uno de este tipo. Hace 2 años, médicos del Hospital 12 de Octubre realizaban la primera intervención de corazón en nuestro país a un feto de 22 semanas. Pasado ese tiempo, ya se puede afirmar que todo fue un éxito. Carmelo tiene 2 años y actualmente es un niño que se desarrolla normalmente, pero cuando era un feto de 22 semanas fue intervenido en el ventrículo izquierdo del corazón y por primera vez en España tuvo éxito la operación. Con un peso estimado de 500 gramos ofrecimos a los padres el procedimiento lo aceptaron habida cuenta de que no hacerlo conducía a Carmelo con alta probabilidad a un escenario de situación de ventrículo izquierdo hipoplásico. La intervención concluyó con éxito técnico y biológico, lo que en la práctica significa una mejoría de la circulación sanguínea en el corazón, que en ese momento no superaba el tamaño de una moneda de euro. Posteriormente nació mediante parto natural en la semana 38. Como responsable de la sanidad de la Comunidad de Madrid es una satisfacción, es un orgullo que una familia como la de Carmelo y María del Mar hayan encontrado en Madrid el lugar donde poder atender, salvar la vida, sacar adelante a su hijo. Y es que el Hospital 12 de Octubre es un referente en España a la hora de tratar patologías congénitas. Donde esté acumulada la grasa en nuestro cuerpo dice más de nuestro riesgo cardiovascular que incluso lo que pesamos. Los cardiólogos recomiendan por ello medir el perímetro abdominal en vez de calcular solo el índice de masa corporal. En función de dónde esté localizada la grasa hay 2 tipos de obesidad. La periférica, que se produce cuando el exceso se sitúa en glúteos, muslos y brazos, y la central, que sin embargo se concentra en el abdomen. Esta es precisamente la que tiene peores consecuencias para el organismo, ya que puede multiplicar por 2 el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Vamos ahora con una buena noticia. Cuando se está hospitalizado en una UCI, en ocasiones se adquieren infecciones que pueden ocasionar complicaciones. Pues bien, los últimos datos indican que estas están bajando. La publicación Gaceta Médica recoge un estudio al respecto. Las infecciones adquiridas en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales españoles se han reducido un 18% respecto a hace 2 años, según lo refleja un informe. En cuanto al motivo de infección, la mayoría se deben a neumonías, seguida por infección urinaria. Las infecciones son más frecuentes en varones y la media de edad son los 62 años. Respecto a la tasa de supervivencia, también ha crecido, situándose en un 89,4%.
mensajes de móvil SMS, la tecnología del mapeo electrónico a través de Google y un servidor central. Estas son las herramientas con las que se puede luchar contra la malaria. La compañía farmacéutica Novartis, con la colaboración de Vodafone, IBM y Google, acaba de iniciar el proyecto SMS for Life en 6 distritos de Kenia. El objetivo, asegurar que hay medicamentos suficientes para que lleguen a los centros médicos y dispensarios del país. Y es que la malaria tiene cura, pero para ello hay que tomar la medicación. Con una población de unos 40 millones de personas, Kenia registra 22 millones de casos de malaria al año, de los cuales 33.000 personas mueren, mayoritariamente niños menores de 5 años y mujeres embarazadas. Os invitamos ahora a hacer un viaje hasta la Galería Kunststil de Bremen, que presenta desde el 15 de octubre al 26 de febrero una magnífica exposición especial titulada Edvard Munch, Enigma tras el lienzo. En la muestra se puede observar el extraordinario hallazgo durante la restauración de una tela del mismo autor, la madre muerta de una obra hasta ahora desconocida del artista. Además, tendréis la oportunidad de visitar esta ciudad del norte de Alemania que irradia encanto de una joven capital mezclado con el peculiar ambiente marítimo. Y hoy nos despedimos con una cita del abogado y político tunecino Habib Bourguiba, que dice: afortunado el hombre que se ríe de sí mismo, ya que nunca le faltará motivo de diversión. Ya sabéis que podéis hacernos comentarios a través de nuestra página en Facebook. Disfrutad esta semana y nos vemos el sábado que viene.